y me acuerdo que de repente vi a mi abuelo agarrarse el pecho. Así, se puso pálido, sudoroso, se agarró el pecho y decía, me duele, me duele. Me acuerdo que se lo llevaron al hospital y yo le pregunté a mi mamá, bueno, pues, ¿qué le pasó a mi abuelo? Y me dijo, no, pues tuvo un infarto, está teniendo un infarto. Y ahí fue cuando, pues, conocí a los 5 años una causa frecuente que, bueno, pues creo que desde hace muchos años afecta a los mexicanos, ¿no? La cardiopatía isquémica. Fundamental hacer equipo. Lo importante, y de hecho acaba de salir un artículo en el New England de que, por ejemplo, no hay tanto éxito en una cirugía si no hay afinidad entre el cirujano y el Es anestesiólogo. correcto. Yo también creo que el éxito de muchos de nuestros pacientes es la afinidad que existe entre los miembros del equipo. Yo creo en lo personal que 60 años es un punto de corte a partir del cual podemos decir 60 para arriba, lo ideal, independientemente del riesgo quirúrgico, es un implante transcatéter de válvula aórtica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al tercer capítulo de Sala de Espera de Cardiac and Vascular. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que es un gran amigo, el doctor Eric Domínguez. Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y déjenme decirles que el doctor es un gran amigo y además es un gran intervencionista que pues ya tenemos un buen rato platicando y trabajando con él. ¿De dónde eres egresado, mi estimado y querido amigo Eric? Pues mira, Nico, yo nací en Tlaxcala, estudié aquí en Puebla en la UPAEP Medicina, luego me fui a la Ciudad de México a hacer las especialidades. Tengo una formación como internista de 4 años en el Instituto Nacional de Nutrición, luego hice 3 años de cardiología clínica ahí en el instituto y 2 años más de cardiología intervencionista. Estuve 6 meses haciendo un programa que en ese entonces era un virgen, un diplomado de cardiopatías congénitas del adulto, y bueno, pues diferentes cursos, entrenamientos en diferentes dispositivos pues, que están saliendo pues a la par, ¿no? O sea, que nos han sorprendido la evolución del intervencionismo estructural y coronario. Es decir, que la cardiología actual intervencionista no es solo abrir lesiones coronarias y colocar stents. No, ya prácticamente desde hace mucho va más allá de stents. La imagen cardiovascular se ha puesto de moda en cuanto al intervencionismo, pero los procedimientos estructurales que se refieren de entrada hace muchos años únicamente a cardiopatías congénitas, diagnóstico en su momento, hacer un diagnóstico hemodinámico preciso de un defecto congénito del corazón, fueron evolucionando, por ejemplo, en un inicio a válvuloplastia mitral, que es abrir una válvula mitral con estenosis. Fueron evolucionando a cierre de cardiopatías congénitas y pues algo que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Alain Crivier en abril del 2002 fue el que años atrás ideó un dispositivo válvula aórtica por cateterismo y la implantó por primera vez en abril del 2002, que es de lo que vamos a hablar hoy, de intervencionismo en válvula aórtica, que es un tema, pues a cierto punto que ya lleva 23 años desde que se hizo el primer implante y creo que es una técnica madura que ya lleva su tiempo y ha dado muchos resultados. ¿Quién es Eric Domínguez como estudiante de la carrera de medicina? Se- se- Pues, híjole, es complejo porque la personalidad creo que va cambiando con el paso de los años. Nunca eres el mismo y creo que eso es importante. Pues muy dedicado, ¿eh? O sea, siempre me gustó la cardiología. Siento que la fisiología los primeros años es muy importante. A mí me llama mucho la atención farma y fisio. Después un enamorado de la cardiología, de la electrofisiología, de la actividad eléctrica del corazón. Y bueno, pues el intervencionismo te cambia la manera de ver la vida como internista porque es resolutivo, Nico. Tú lo sabes, muchas veces uno se queda con la idea de que los medicamentos dan un tratamiento parcial, pero el intervencionismo realmente te puede modificar la historia de la enfermedad al grado de curarla. Y eso es lo que pues, a ti como electrofisiólogo, a mí como intervencionista nos hizo pues escoger estas ramas de la cardiología resolutivas, ¿no?
¿Eric pensaba ya en la intervencionismo cuando estaba en la carrera de medicina o fue sobre la marcha? Sí, yo creo que, híjole, remontando desde los 5 años, me llamó la atención el infarto. Yo tengo ahí muy grabada una memoria de cuando tenía 5 años. Estaba yo en la sala de la casa, mis papás estaban, desayunando, y me acuerdo que de repente vi a mi abuelo agarrarse el pecho. Así se puso pálido, sudoroso, se agarró el pecho y decía: "Me duele, me duele". Me acuerdo que se lo llevaron al hospital y yo le pregunté a mi mamá: "Bueno, pues, ¿qué le pasó a mi abuelo?". Y me dijo: "No, pues, tuvo un infarto, está teniendo un infarto". Y ahí fue cuando, pues, conocí a los 5 años una causa, frecuente que, bueno, pues, creo que desde hace muchos años, afecta a los mexicanos, ¿no? La cardiopatía isquémica. Y, pues, como que hizo que a temprana edad yo dijera, pues, el corazón, ¿de qué se trata? ¿Qué onda con el infarto? Y ya conforme vas creciendo dices, no, pues, para aquí vamos. Y, pues, cardiopatía isquémica, en esas épocas, estoy hablando 1988, pues no tenía no tenía tratamiento médico. Puro O sea, fármaco, ¿no? era lo que se conocía como caminar el infarto, era aspirina, era reposo y, pues, lo que ahora sí que lo que el cuerpo aguantara. Fueron pasando los años, conforme vas creciendo te enteras de que, bueno, pues está el trombolítico, ¿no? Después la angioplastia con balón, después surge el stent. Entonces, desde que yo vi un infarto que se trataba solamente con aspirina y reposo, me tocó ver la aspirina, me tocó ver la trombolisis, la angioplastia con balón, la angioplastia con stent, y hoy en día una serie de estrategias en la atención oportuna del infarto, pues increíbles, ¿no? Y de esa misma manera, pues ahorita están evolucionando otras terapias que ahorita, en el momento que a ti y a mí nos toca ejercer la medicina, pues son en un continuo. O sea, ahorita tú y yo estamos platicando de esto y ya se hace intervencionismo de la válvula tricúspide, ya se ponen marcapasos sin cables. Y es algo que no podemos quedarnos de espectadores, o sea, tenemos que meternos porque esta tecnología nos está rebasando hasta cierto punto si no nos metemos en ella. Es decir, el doctor Eric Domínguez es un niño que está en contacto con Gracias. el infarto en aquellos años Ajá. y eso le impacta. Siempre en la vida hay algo que te deriva hacia algún lugar y aquí creo que eso fue algo Eso que fue lo que me te hizo que me te fuera direccionó. para el camino de la Y cardiología. esto me lleva a cierta cosa, amigo, que quiere decir que Eric Domínguez, a pesar de que fue escalonando cada una de las áreas, desde la medicina, a la medicina interna, a la cardiología, la cardiología intervencionista, quiere decir que ese evento que sucedió a los 5 años también generó una disciplina y un objetivo en el doctor Eric Domínguez. ¿Qué quiere decir? O sea, el doctor Eric Domínguez solo abre arterias o se preocupa también por cómo están los pacientes en sus factores de riesgo. Sí, o sea, creo que solamente dedicarte a destapar arterias es algo, incluso creo que egoísta. El cardiólogo tiene la función de educar a los pacientes, de hacerles saber que existen causas por las cuales llegan como urgencia con nosotros y evitar que la mayor cantidad de gente tenga que pasar por un evento desafortunado como lo es el infarto. Hay veces que es imposible y que nuestro actuar es decirle estos son los síntomas y si los tienes ve a un hospital, pero yo creo que la parte más importante es prevenir. Yo, ¿qué más quisiera? Que no hubiera infartos, pero pues es la principal causa de muerte, Nico, y sí es muy importante que a la gente le quede claro el por qué se infarta y que es algo totalmente prevenible en la mayor parte de los casos, ¿no? Excelente. Cuando estaba yo en la residencia de electrofisiología, tenía mucho contacto con cardiólogos del país vecino, Norteamérica, y ellos siempre me decían, ¿con quién trabajas, Nick? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Trabajas tú solo o en un grupo? Y le digo, pues solo. Entonces dice, es que nosotros siempre trabajamos en equipo. ¿Qué opinas de hacer equipos en estos tiempos? Es decir, que cada quien se dedique a hacer lo que sabe hacer. Y en el área de cardiología de alta especialidad. Pues yo creo que es fundamental. Parte importante es la afinidad. Por ejemplo, tú y yo llevamos trabajando ya 10 años y creo que siempre ha existido mi admiración hacia ti, mi respeto. Y creo que lo importante, y de hecho acaba de salir un artículo en el New England
de que, por ejemplo, no hay tanto éxito en una cirugía si no hay afinidad entre el cirujano y el Es anestesiólogo. correcto. Yo también creo que el éxito de muchos de nuestros pacientes es la afinidad que existe entre los miembros del equipo y que no es algo forzado, o sea, es algo que se da como médicos, o sea, como seres humanos. eh, Fundamental hacer equipo. Creo que hay que respetar las habilidades de cada quien, del que se dedica a hacer estudios electrofisiológicos, a implantar dispositivos de energía, el que hace imagen cardiovascular no invasiva, el que hace rehabilitación cardíaca. Creo que cuando un rehabilitador se pone a ver infarto, mm, digo, no está mal, pero creo que el rehabilitador a rehabilitación cardíaca. Cuando tienes un intervencionista haciendo ecos, híjole, me queda la duda. O sea, sí se puede, pero pues, intervencionista, tú a lo tuyo, rehabilitador, tú a lo tuyo. Y creo que eso es algo que estamos viendo, una insatisfacción o no sé en algunos especialistas en cuanto a abordar otras áreas que no les competen. Creo que es mejor hacer equipo con el electrofisiólogo, el rehabilitador, el que hace imagen cardiovascular, a tú como rehabilitador dártelas de intervencionista o tú de intervencionista dártelas de ecocardiografista. Creo que hay que respetar cada quien sus capacidades para lo que estudió y obviamente hacer equipo es fundamental, ¿no? Perfecto. Yo creo que también estoy completamente convencido de que el equipo, el Heart Team que se llama, es el que genera unos resultados de excelencia. En los pacientes que hemos manejado, creo que eso ha generado un buen resultado en la mayoría y cada quien respetamos la parte que debemos hacer. Bueno, entonces tenemos, aquí ya lo he dicho en otros podcasts, que el doctor Eric Domínguez es un amigo, colaboramos con él, colaboramos con el doctor Miguel Ayala también, que esperemos pronto esté aquí con nosotros, que también es nuestro amigo que hace todo lo que es la imagen cardiovascular en nuestro equipo como tal, como grupo. Obviamente siempre estamos abiertos a otros colaboradores, pero en el equipo que hemos generado, ahora sí que solito se ha dado, ¿no? Nadie ha forzado a nada y él es un equipo importantísimo dentro pues, de este Heart Team, un personaje y además muy bien preparado, ¿no? También egresado del Instituto Nacional de Cardiología y un gran amigo. Bueno, ¿y este Heart Team a qué nos lleva? Pues obviamente que detectemos enfermedades, ya no solo de infarto, sino de otra índole, como una muy conocida en estos tiempos que se llama estenosis aórtica y que nos lleva a un tratamiento llamado TAVI. ¿Qué significa TAVI? Pues mira, Nico, la TAVI es el implante de válvula aórtica transcatéter por cateterismo, por sus siglas en inglés. Al final del día, la estenosis aórtica pues, es una enfermedad la mayor parte de las veces degenerativa, en la cual se va calcificando, obstruyendo la válvula aórtica y con el paso de los años se obstruye el orificio efectivo aórtico a valores de menos de 1 centímetro cuadrado. Y cuando esto ocurre, puede haber o no síntomas. Entonces, clínicamente, el paciente se te va a quejar de dolor de pecho, falta de aire, desmayos. Y cuando estas cosas de las que te hablo aparecen, ya está muy bien estudiado por John Ross, por ahí de los 70s, que en los siguientes años puede aparecer un evento adverso cardiovascular que va desde la muerte hasta infarto del miocardio, infarto del sistema nervioso central. Entonces sí es bien importante que cuando aparezcan los síntomas, pues el paciente reciba tratamiento, pero esto te estoy hablando que se sabe desde los 70s. O sea, actualmente el paciente con estenosis aórtica severa, con áreas valvulares de menos de 1 centímetro, ya debe de recibir tratamiento y un tratamiento curativo, que en este caso una opción es la válvula por cateterismo. Eh, Hay causas congénitas, o sea, está la famosa aorta bivalva, que es un defecto congénito del corazón, donde la estructura de la valva, en vez de tener 3 velos, tiene 2, y los síntomas aparecen a más temprana edad, Nico. Aparecen, pues, no sé, pueden estar desde los 30, 35 años. Son pacientes que nos toca ver a los 40 años con cuadros de insuficiencia cardíaca, que estéticamente parecen sanos, pero pues que empiezan con falta de aire, dolor de pecho, desmayo. Pudieran esos casos ser seleccionados, algunos para lo que nosotros hacemos, implante transcatéter. Muchos de ellos deben de ir a cirugía de corazón. También ser muy cautos en lo que uno recomienda
conocer las debilidades de nuestra técnica. Gente joven, gente de menos de 40 años, pues es gente que se cura con cirugía, ¿no? Entre 40 y 60 años habrá que estudiar muy bien el caso, porque muchas veces la edad y la expectativa de vida son dos cosas que discrepan mucho. O sea, aunque una persona tenga 40 años, puede tener una expectativa de vida tal vez no mayor de 10 años. Y estamos hablando de pues, comorbilidades. Y si nosotros no evaluamos en un heart team correctamente a estos pacientes, los podemos dejar fuera de terapias que les pueden cambiar esos años de vida, ¿me explico? Entonces es ahí donde entra el geriatra, donde entra el rehabilitador, donde entra el anestesiólogo, el internista, y en conjunto tomamos una decisión, ¿no? Ok, es decir, que el punto de corte está alrededor de los 40 años, 40, 60 y más de 60. Mira, actualmente hay recomendaciones europeas, recomendaciones americanas, consensos locales. 75 años para ciertos grupos en Europa es el punto de corte, por así decirlo. En algunos otros países 65 años, para otros grupos 60 años. Yo creo en lo personal que 60 años es un punto de corte a partir del cual podemos decir 60 para arriba, lo ideal, independientemente del riesgo quirúrgico, es un implante transcatéter de válvula aórtica. Abajo de los 60, pudiera el paciente ser candidato a válvula transcatéter, porque también recientemente está la decisión compartida. La familia, el paciente, el médico pueden optar por ponerse una válvula por cateterismo y después saber que está la opción de poner otra válvula por cateterismo sobre la que ya se implantó. Pero son decisiones que se deben de platicar y que al final del día, con la tecnología que existe hoy, a esas válvulas ya les pudiéramos dar una expectativa de 20, 25 años de funcionamiento. Estamos hablando que si se la ponemos a los 40, tal vez a los 60 haya que poner otra y tal vez a los 80 haya que poner otra. Entonces, sí, si se escoge bien al paciente, se implanta muy bien un dispositivo, se planea bien, es una opción viable. No es lo ideal, no es lo que está aprobado, pero sí se puede seleccionar el caso, ¿no? Excelente. Esto para el público en general. El corazón tiene 4 válvulas. ¿Por Sí. qué es tan importante la válvula aórtica? ¿Y qué es la función de esa válvula? Mira, hay dos válvulas del lado izquierdo, dos válvulas del lado derecho. La válvula aórtica es a través de la cual sale la sangre del corazón. Obviamente, si se obstruye, empieza un proceso fisiológico de hipertrofia, de crecimiento de las cavidades cardíacas, del ventrículo izquierdo en particular, para tratar de vencer esa obstrucción a través de la cual se tiene que vaciar el corazón. El proceso es hipertrofia concéntrica, luego se dilata, es una hipertrofia excéntrica, empieza a fallar la función de bomba y llega un momento en el cual ya no es viable operarse o ponerse un dispositivo. Entonces, es súper importante que en cuanto se ausculte un soplo sistólico expulsivo en el foco aórtico, el paciente sea evaluado por un cardiólogo. Es súper importante que la gente entienda que vigilancia expectante, o sea, verlo una vez al año, eso no es medicina, eso ya no se hace. Existen muchas formas de evaluar, de estratificar a un paciente con estenosis aórtica para ver si requiere tratamiento eh, quirúrgico, intervencionista o esto que te comento, que es la vigilancia expectante. Pero difícilmente un paciente con este diagnóstico de estenosis aórtica va a requerir mucho tiempo de vigilancia expectante. Y esa temporalidad de que se diagnostica, se trata, pues realmente depende muchas veces de completar ciertos procesos diagnósticos, una tomografía, la evaluación por el internista, el cardiólogo, el rehabilitador, ver muchos detallitos. Ok, entonces, a ver, para el público, es importante que si ustedes tienen un soplo en el corazón y ya fueron con un médico, que es quien se los va a detectar, y tienen alrededor de 32 años o 40 años para arriba o incluso 60, ya no se quedan en la expectativa. Deben acudir a un especialista en soplos, que quien ven haciendo el cardiólogo y sobre todo en aquellos que tienen el expertise en manejar los problemas de tipo valvular. Entonces, ya no se queden en casa, ya no se queden nada más
que te voy a vigilar cada año, no. Si hay un soplo, hay que hacer un protocolo completo, una evaluación completa, porque puede que requieras una válvula y si no te la colocas, puedes fallecer incluso porque puedes tener muerte súbita o síncope. ¿Es correcto, Eric? Sí, es correcto. O sea, hay muchos pacientes que están, entre comillas, asintomáticos y que simplemente hacen muerte súbita. Y esos pacientes pudieron tener una luna de miel, que es lo que nosotros le decimos a la temporalidad entre el diagnóstico y la muerte, asintomáticos, totalmente asintomáticos. Y ahí es cuando nosotros pudimos haber incidido con una cirugía o con una válvula por cateterismo. Entonces, si te dijeron que tienes un soplo, no es el internista, no es el médico general, es el cardiólogo. El cardiólogo debe de hacer una evaluación. Y también otro detalle muy importante es de que no es una sola persona. O sea, la cardiología hoy en día, 2025, es un equipo. Entonces, no te diría desconfía del que es todólogo. O sea, te diría, cuando un cardiólogo se apoya de un equipo, ten por seguro que estás en un buen lugar. Cuando un cardiólogo se las da de yo puedo todo, creo que no es lo apropiado para una atención integral hoy en día, ¿no? Ok, y esto para los cardiólogos. Esto va para mis amigos cardiólogos en general. ¿En qué momento nosotros decidimos colocar una TAVI o llevar a cirugía cardíaca? Puntos claves. Puntos claves. Pues mira, existe una cosa que se llama riesgo quirúrgico, que es la probabilidad de morir durante la cirugía y los 30 días después y al año. Hay varios scores que te evalúan el riesgo quirúrgico. Está uno que se llama STS, hay otro que se llama Euroscore. No hay algo específico para población mexicana. Esos riesgos quirúrgicos se utilizan para saber si ese paciente le puede ir bien con cirugía a corazón abierto o de mínima invasión y qué tan factible es pues que tengamos complicaciones. También está otra evaluación más integral que ya te evalúa, por ejemplo, sarcopenia, funcionalidad, calidad de vida actual y a futuro. Y creo que esa evaluación global nos permite tomar una decisión. Pero al final del día, cuando aparecen síntomas, dolor de pecho, falta de aire, desmayo, es imperativo dar un tratamiento, Ok, ¿sale? ya sea por cirugía O o por por, válvula o por transcatéter. válvula transcatéter. Existe un grupo de pacientes que no tienen síntomas, pero que es posible hacerlos evidentes con una prueba de esfuerzo, hacerlos evidentes con marcadores como por ejemplo la determinación de BNP, la determinación de troponina, un eco con strain, una resonancia magnética. Nosotros podemos ver strain alterado, podemos ver fibrosis en la resonancia magnética y aunque estén asintomáticos, esos pacientes ya tienen por algunos estudios una indicación clara de intervenirse la válvula. También existen grupos en los cuales hay áreas valvulares no significativas, entre 1 y 1.5, que ya tienen síntomas, esos deben de tratarse, que no cumplen con el criterio de área valvular y que incluso no tienen síntomas, pero ya tienen strain alterado, BNP elevado u otras comorbilidades que conviene tratarlos. Entonces, para el cardiólogo clínico, la cuestión de apoyarse con el experto en imagen cardiovascular, con el electrofisiólogo y el intervencionista es fundamental. Yo les recomendaría a nuestros colegas pues no tomar esa decisión de vigilancia expectante o de una cirugía de urgencia solos. Yo creo que es una decisión que las guías lo recomiendan, tanto las internacionales como los consensos locales que ya existen, de hacer un heart team, de sentarse como ahorita tú y yo, y de decirle al intervencionista, oye, ¿tú qué opinas? Oye, electrofisiólogo, ¿tú qué opinas? Oye, rehabilitador, ¿tú qué opinas? Y ofrecerle al paciente una decisión en equipo es lo ideal, ¿no? Creo que somos muchos intervencionistas en la ciudad, muchos, casi todos estamos capacitados en el implante. El diferenciador, yo te diría, es la humildad y el trabajo en equipo. Perfecto. Entonces, a ver, compañeros cardiólogos, lo importante es evitar la vigilancia, es decir, Expectante. la expectante. O sea, una vez que se diagnostica, hay que apoyarse del heart team, de los que tienen experiencia en evaluar todos los puntos, aunque el paciente esté sintomático,
porque el primer síntoma puede ser muerte súbita. Entonces, sobre todo eso es lo que hay que evitar una vez que detectamos al paciente. Y ahora, ¿cuántos tipos de válvula tenemos en este momento en México? ¿Hay alguna tecnología que no haya llegado a México y ha cambiado en los últimos años la tecnología de las TAVIs? O sea, hay muchos dispositivos en el mundo, Nico. El primer dispositivo tenía una característica balón expandible. Luego, a la par, surgieron dos dispositivos, uno autoexpandible y otro balón expandible. Por muchos años, tal vez 5 o 10 años, fueron los únicos. Después se fueron replicando esos modelos con válvulas parecidas, con funcionamientos similares, anulares y supranulares en cuanto a, a las válvulas. Hoy en día existen dos muy posicionados, Edwards con Sapien y Medtronic con Evolut y también Abbott con su dispositivo. Existen muchos otros que no están en el mercado, muchos otros que en el país no tienen aprobación por FDA, que no tienen aprobación europea, pero que están en el mercado mexicano, en el mercado poblano, eh, que son dispositivos que tienen un nicho muy particular. Cada dispositivo tiene su indicación. Creo que aquí lo importante como intervencionista o estructurista no es casarse con un dispositivo, sino identificar la mejor válvula para el paciente, ¿no? Yo creería que es eso. Pero, a ver, la pregunta es, dos dispositivos, balón expandible, autoexpandible, de esos existen muchos, tanto balón expandible como autoexpandible, y cada uno tiene su indicación. De los balones expandibles y no expandibles, ¿cómo eligen cuándo utilizar un balón expandible y cuándo un puramente con auto expandible? ¿Cómo se hace cómo elige el intervencionista este tipo de válvula? Se tiene que hacer una tomografía de corazón, donde se evalúa el anillo aórtico, donde se evalúa la raíz aórtica, los accesos femorales, las arterias femorales, la altura de las coronarias, la presencia de cardiopatía isquémica, de arterias coronarias tapadas, la probabilidad a futuro de que éstas existan, y con base en eso se escoge cuál de los dos dispositivos. Siendo honestos, una válvula le puede quedar al 95% de los casos, tanto la balón expandible como el autoexpandible. Tal vez el nicho de por ejemplo, autoexpandible sea anillo pequeño, ¿no? Tal vez el nicho de la otra sea válvulas muy calcificadas, o pacientes en los cuales implantamos un dispositivo a temprana edad y queremos hacer un valve in valve, o sea, válvula sobre válvula. Ponemos una balón expandible a los 55 años y sobre de esa balón expandible vamos a poner una autoexpandible a los 76, 77 años. Entonces creo que eh, una válvula le puede quedar al 95% de los casos. Algo importante en este tema, una vez que tú colocas una válvula eh, a nivel de una válvula externa o una TAVI a nivel del anillo aórtico sobre una válvula que ya tiene estenosis, ahí pasa el sistema eléctrico de conducción, el nodo AB, y un porcentaje de pacientes que está entre el 12 y el 16, dependiendo del tipo de válvula, pueden quedar o requerir un marcapaso después. ¿Qué técnicas han mejorado para evitar que requiera un marcapaso y que no se dañe el nodo AB? Los implantes altos, Nico. Las válvulas autoexpandibles tienen dos dígitos en lo que respecta al porcentaje de necesidad de implante de marcapasos, como tú lo dijiste, del 12 al 16%. Pero si tú haces un implante alto, con base en la tomografía, planeas la posición, una técnica que se llama fusión de comisuras, eh, haces un implante alto, puedes bajar esta tasa de implantes al 7, 8%. Tiene menos probabilidad de necesitar un marcapasos las válvulas balón expandibles. No necesariamente es así. También en casos donde el intervencionista tiene cierta experiencia, habilidad, puede ser no necesaria la colocación de un marcapasos, pero existen ciertos predictores, ¿no? El bloqueo de rama derecha, el PR prolongado, fibrilación auricular, la edad, la severidad de la calcificación.
Incluso muchos pacientes pueden tener irritado el nodo días después y no necesitar un marcapasos, y ahí es donde entras tú para hacer un estudio electrofisiológico y ver si el paciente lo va a requerir o no. Por eso te decía, ese paciente no es de un solo médico en el consultorio. Ese paciente debe de pasar con el electrofisiólogo para que vea la probabilidad de requerir un marcapasos. Después de que se le coloca la válvula, hay muchos pacientes que se les ponen marcapasos tal vez de manera innecesaria porque se sabe que si se les hace un estudio electrofisiológico, se les checan ciertos parámetros de ustedes, no lo necesitan, solamente es inflamación que si se vigila de manera expectante, al final del día no lo van a requerir. Entonces, creo que las dos válvulas, tanto la balón como la autoexpandible, te ofertan un riesgo bajo de requerir un marcapaso, pero es obvio que con balón es menor, ¿no? Pero con ciertas técnicas, la autoexpandible te oferta igual un dígito en cuanto al implante. La necesidad de colocarlo, yo no se la dejaría al intervencionista, se la dejaría al electrofisiólogo, con una evaluación consciente de si lo va a requerir o no. Sí, es decir, cuando tú pones la válvula justamente en el anillo aórtico, dependiendo qué tan bajo es el implante, va a lastimar más el sistema eléctrico de conducción y específicamente el haz de His, que es la rama izquierda, que es la más gruesa, la rama derecha es más delgada. Entonces, una vez que el paciente tiene un bloqueo de rama derecha y que tú colocas una válvula y te hace bloqueo De rama durante el izquierda. implante de rama izquierda, prácticamente se bloquea completo. Y ese paciente ya pasa a un alto riesgo para colocarle un marcapaso. Aquí hay una cosa que se ha mejorado en cuanto a los implantes de marcapaso en el alta temprana o vigilar al paciente un tiempo más. Es decir, en los inicios de las TAVIs se daban de alta muy tempranamente. Bueno, no al mero inicio, porque los dejaban para vigilar, ¿no? Pero decían, tenemos pocos implantes de marcapaso, pero resulta que el paciente tenía síncope en su casa. ¿Y por qué? Sobre todo por el uso de válvulas autoexpandibles que iban comprimiendo mayormente el nodo AB y el haz de His, y también que el implante era más bajo. Entonces el paciente tenía el bloqueo 9 o 10 días alrededor fuera del hospital. Entonces cuando tú graficabas, te dabas cuenta que en los primeros días había menos implantes de marcapaso, pero conforme se egresaba, tenías más porcentaje de implante de marcapaso. Eso lo hemos aprendido tanto los electrofisiólogos junto con los intervencionistas, y ahora lo que se hace, justamente lo que comentabas, es colocar la válvula más alta y hacer una evaluación tanto del ancho del QRS, el PR, y la presencia o no presencia del bloqueo de rama derecha. Si ya tenía presencia de rama derecha y hace un bloqueo durante el implante, ese paciente es de alto riesgo y posiblemente vaya a requerir un dispositivo. Pero si se recupera en las primeras 24 o 48 horas, puede que no lo requiera. Entonces, algo que ahorita se está trabajando dentro del área de la electrofisiología es quizás colocar un dispositivo, a lo mejor un holter muy continuo, que no lo dejes que llegue, porque ya se sabe que a los 10 días es cuando va a tener el bloqueo. Entonces, en ese tiempo hay que estarlo vigilando continuamente. Y si notas que empieza a hacer bloqueo, seguramente ya se está desinflamando y ese paciente ya va a quedar con daño. Entonces hay que colocar un marcapaso antes de que el paciente tenga muerte súbita. Entonces sí hay mucho que aprender, seguimos aprendiendo en esa área. Entonces, recuerden, esto es un hard team, compañeros, tanto para la comunidad en general, los que nos están viendo, escuchando, y también para los cardiólogos. No es la decisión de un solo médico, es una decisión en la cual, por ejemplo, en nuestros congresos de electrofisiología hablamos de esto, pero no hablamos que nosotros vamos a colocar las TAVIs, porque no somos quien las colocamos, pero sí hablamos qué estructuras se están dañando, porque conocemos la anatomía, cómo está la rama derecha, cómo está la rama izquierda, y podemos predecir cuando un paciente va a requerir marcapaso. Entonces creo que en eso hemos trabajado muy bien, hemos colocado marcapasos a los que lo requieren y los que no lo requieren tampoco se los colocamos. Entonces es un hard team. Ya el trabajo de un solo médico ya no queda. Entonces esto debe ser un equipo para el manejo y sobre todo para estas enfermedades tan complicadas. Y aquí viene una pregunta más. ¿Qué opinas del proctoraje? Mira, Nico, el implante de una válvula aórtica por cateterismo es muy simple. O sea, no es algo técnicamente demandante o que requiera hacer una curva de 200, 300 implantes. Obviamente, entre más implantes es mejor. Eh, Al final del día, no es un procedimiento que se haga con dos manos, es un procedimiento que se hace con 4 o 6 manos. Eso quiere decir 2 o 3 operadores haciendo funciones específicas en sala de cateterismo. Eh,
Creo que un equipo humilde, un equipo que identifica pacientes, que comparte la información del paciente con el electrofisiólogo, otro intervencionista, el de imagen, es un paciente que está mejor atendido. Hoy en día existe una imagen que es el proctor, que es un médico que lleva muchos implantes, que está certificado por muchas válvulas y que acompaña al intervencionista en el implante de los dispositivos. Muchas veces este proctor es tu amigo, es tu compañero de generación. Muchas veces uno como intervencionista hace el implante con el electrofisiólogo que te lo refiere, con el intervencionista que te lo refiere. Y muchas veces uno decide apoyarse en un intervencionista con más experiencia en el implante de estos dispositivos. En lo personal, aunque nosotros estamos capacitados para implantar válvulas balón expandibles, autoexpandibles, preferimos apoyarnos de otro intervencionista con más experiencia. Y creo que es válido y es lo mejor para el paciente la planeación preprocedimiento autónoma, tú como intervencionista al cual te llega el paciente, con tu equipo que te lo envía. Y yo te diría que el 90% del éxito de la TAVI no es dentro de la sala de cateterismo, es fuera, en la planeación previa. Cuando le dices al electrofisiólogo, tiene bloqueo de rama derecha, tiene PR de 180 y tú me dices, ¿sabes qué? Plantéale la posibilidad de que va a salir con marcapasos. Cuando el de imagen cardiovascular te dice, ¿sabes qué? Es anillo pequeño, los diámetros de abajo son pequeños, no te vayas con una balón, vete con una autoexpandible. Creo que cuando son dos intervencionistas y uno de ellos es un proctor con alta experiencia, el resultado para el paciente es mejor. Y siento que aquí no hablamos de vanidad, aquí lo que queremos es resultados, ser resolutivo, y eso solamente se da cuando se trabaja en equipo, cuando se mantiene uno humilde, y eso creo que hace falta en todas las especialidades, Nico, y creo que eso es lo diferenciador del trabajo en equipo que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces yo me iría por eso, por el trabajo en equipo, y si es con un proctor, mejor. Entre más manos, más cerebros exista, es mejor. Sí, claro, si se necesita algún día hacerlo solo, lo haremos solos y no pasa nada, estamos capacitados para eso. Excelente. Bueno, Proctor, ¿quién es? Es una persona que tiene mucha más experiencia en un área, que puede estar haciendo un intervencionista ahorita en una institución, en la Ciudad de México, aquí en Puebla, en Nueva York, en Sudamérica, y que está haciendo casos continuamente. Eso es un Proctor. En todas las áreas puede haber un Proctor y obviamente el Heart Team tiene la capacidad de hacerlo, pero cuando el Proctor entra, obviamente el resultado es mejor. No es lo mismo que coloques una válvula cada 2 semanas a cada mes, a que estés haciendo una diaria o 2 o 3 diarias, ¿no? Igual en todas las áreas, como lo dijiste, marcapasos. Por ejemplo, el día de hoy yo llevo 4 implantes. Sí, mira, a ver, si hablamos de angioplastías, semana hice 20, ¿no? Este, hablando de válvulas por cateterismo, nuestro grupo hace dos al mes. O sea, nuestro grupo hace de una a dos válvulas al mes. Esos son nuestros números, aproximadamente 20 válvulas al año. Creo que es un número bastante bueno para medicina privada. Hay gente que te hace 20 válvulas a la semana, ¿no? Pero bueno, pues también es gente que solamente se dedica a válvulas, respira válvulas, eh, todo Todo es es válvulas, válvulas, todo su ¿no? mundo alrededor es Todo su mundo es válvulas. válvulas. Entonces nosotros somos un equipo multidisciplinario que te hace cardiología intervencionista, estructural, procedimientos periféricos. Si bien el 80% de los casos son infarto agudo, existe otro grupo que es procedimientos estructurales. Nuestros números son esos, ¿no? Dos válvulas al mes. Excelente. Bueno, hay mucho que platicar. Creo que esto vamos a volver a invitar al doctor Eric para hablar porque ¿qué nos queda pendiente de TAVI? Nos queda pendiente hablar de cardiopatía isquémica en conjunto con estenosis aórtica. ¿Cuándo hacer el procedimiento en el mismo tiempo, tanto la angioplastía y la válvula? ¿Y qué primero? ¿La angioplastía y después de la válvula o la válvula y después la angioplastía? Y también, ahí les va otra, cuando el paciente tiene fibrilación auricular, Ah, bueno, es ¿qué otro manejo tema. le vamos a dar? Clopidogrel, aspirina, rivaroxaban, apixaban, el que ustedes quieran. Es algo muy interesante porque hay muchas cosas para eso. Vamos a dejar pendiente esto por cuestiones de tiempo y Eric, estás totalmente invitado para discutir ese tema a un futuro.
Nico, te agradezco la oportunidad. Estas pláticas, pues siempre las tenemos tú y yo afuera de sala, en las comidas que hacemos. Creo que es un medio en el cual se educa a los pacientes, se comparte con los médicos clínicos, con los demás intervencionistas, nuestra manera de dirigirnos. Y eh, yo te diría, trabajo en equipo es la clave, mantenerte humilde es la clave. eh, Se puede hacer mucho cuando todos somos abiertos a las críticas y cuando las tomamos de manera apropiada para la mejor resolución de nuestros pacientes, Nico. Creo que aquí la clave y el fin común es el mejor resultado para el paciente. Cuando eso es prioridad, El paciente es lo primero. Como decía mi maestro, a nosotros nos interesa que el paciente sea el que sale beneficiado siempre. El ego es aparte, el ego es una cuestión que tú puedes disfrutar, es una cuestión que quizás puedas sufrir, pero lo más importante es que el paciente salga exitosamente de sala. de sala. Exacto. Entonces ahora quiero decirles dónde encontramos al doctor Eric Domínguez Alhatim. Pues mira, yo encantado que me busquen vía tuya, que te busquen a ti, sabes que trabajamos en equipo, pero si en algún momento alguien está interesado en platicar conmigo para cuestiones médicas, estamos en el Hospital Ángeles, ahí estamos en la torre de especialidades, en el tercer piso, en el 3310, ahí me pueden encontrar, me pueden buscar a través de Nico, a través de los demás cardiólogos pues, que afortunadamente nos refieren muchos pacientes. Me encanta cardiopatía isquémica, el tema de procedimientos estructurales me fascina. Hay un grupo grande atrás de mí y me siento orgulloso de mi grupo, me siento orgulloso de que tú Miguel, Oscar Millán, que es la persona que nos ayuda, sea parte de este equipo que resuelve pacientes. Muy bien, pues recuerden un nuevo capítulo con el doctor Eric Domínguez, no se lo pierdan y muchísimas gracias. Y terminamos con nuestra fase Helping People for a Better Life. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Nico. Saludos a Hasta todos. luego.